Del Hospital Municipal, difícil, epidemiología, Silvina Arriat, la doctora Arriat. Buen día, gracias por venir. Buen día, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Gabriel y buen día a la audiencia. Bueno, volvió la lluvia, volvió un poco esta época estival de calor y por supuesto vuelven los mosquitos y de eso se trata, de hablar de la prevención con respecto a dengue, zika, chikungunya. Silvio, bueno, ¿qué medidas se comenzaron a tomar con respecto a este tema que, bueno, todos los años realmente se está poniendo lo mejor para prevenir justamente este tipo de casos? Sí, justamente como vos decís, Gabriel, apuntamos siempre a la prevención. Eh, sí, eso va dependiendo siempre de las condiciones ambientales del año. Hubo años en que prácticamente no había presencia de insectos y bueno, el año pasado hubo una invasión que fue en toda la provincia. Y bueno, tuvimos que por ahí eh, un poco reforzar todas las medidas que veníamos tomando. Y como siempre decimos en estos casos, es más que nada la participación de la gente, la participación ciudadana es la que vale para empezar a disminuir un poco las cargas de los insectos, más allá de las medidas que podamos tomar desde el municipio, que son medidas que se toman durante el año. Durante el año es algo que por ahí no se ve comúnmente, pero se van aplicando larvicidas en lugares donde hay aguas estancadas, más que nada para lo que es el mosquito común. Eh, el mosquito propiamente del dengue, la Aedes, tiene otros hábitos diferentes al mosquito común, por lo tanto son más las acciones que tiene que tomar cada uno dentro de sus casas que la que pueda hacer el municipio en lugares donde hay como te decía, aguas estancadas o lugares de espejos de agua. Eh, a ver, esto es un tema, si bien causan molestias, el tema del mosquito común, y hoy estamos viendo mucha presencia porque ahí empezó la época estival al contrario de como había sido el fin del 2019, que pintaba más para seca, ahora está lloviendo y con un poquito de agua enseguida el ciclo del mosquito se acelera y bueno, hoy tenemos una gran presencia. Eh, el tema del mosquito, el Aedes, del dengue, eh, es a lo que nosotros tenemos que apuntar. No, si bien es difícil que se produzca un contagio, porque por ahí Silvina lo va a explicar mejor, pero eh, el mosquito para contagiar a una persona tiene que picar a una persona infectada, entonces eh, tiene que haber presencia del dengue en la zona. No es una zona endémica de dengue, pero puede pasar que venga una persona infectada, esté el mosquito vector, la pique y pique a otra persona y ahí es donde se produce el contagio. Así que, como estamos difundiendo, como estás difundiendo en la radio también, más que nada las medidas de prevención, que es el descacharrado, el limpiar los patios de aquellos objetos que junten agua, el mantener los pastos en los parques cortos, tanto el parque como el frente, la vereda y aquellos que tengan terrenos baldíos también mantenerlos desmalezados, con el pasto bien corto. Esas son las medidas que nosotros pedimos a la comunidad, ¿no? Doctora Arriat, en este sentido, ¿hubo en algún momento algún que otro caso de paso también con respecto a dengue? Hasta ahora, ¿qué se ha podido observar? ¿Hay algún tipo de síntomas? ¿Alguna persona que se ha acercado al hospital con algún tipo de síntoma? Bueno, mira Gabriel, primero aclarar un poquito antes de contestarte lo Sí. que dijo Silvio, que en realidad la mayor responsabilidad en la prevención el control del Aedes, que es el vector, o sea, el vector es el mosquito es el que transporta el virus que causa la enfermedad de dengue. Entonces la mayor responsabilidad de terminar con el mosquito la tenemos nosotros, cada uno de los habitantes de General Villegas. ¿Por qué? Porque es un mosquito pura y exclusivamente domiciliario y peridomiciliario. Quiere decir que vive peridomiciliario en nuestros patios
y dentro de nuestra casa. Entonces, fundamentalmente, los recaudos de combatir los mosquitos que tenemos dentro, ¿no? Y específicamente con respecto al aire, es evitar todo lugar dentro de nuestra casa o en el patio o en el jardín de adelante, evitar tener objetos que puedan almacenar agua. ¿Por qué? Porque el mosquito no es que en sí vive en el agua. Lo que hace el mosquito es depositar los huevos en las paredes de los recipientes que pueden juntar agua. Entonces, deposita los huevos en esos recipientes que juntan agua, los huevos se transforman en larvas, las larvas caen al agua, se alimentan y cumplen todo su desarrollo dentro del agua, alimentándose del agua y de micropartículas, y en el periodo de una semana ya tenés el mosquito adulto, que es el que convive con nosotros y nos puede transmitir el dengue en caso de estar transportando al virus. Con respecto a la pregunta que me hiciste vos, tenemos Aedes en Villegas, o sea, tenemos el vector, y hasta ahora no ha habido ningún caso comprobado por laboratorio de dengue en nuestro partido, por suerte. Sí se vigila, vos me preguntabas por los síntomas, se vigila dentro de un grupo de enfermedades que tienen más o menos las mismas características, que se llama síndrome febril agudo inespecífico. Dentro de estos síntomas, cada persona que presente fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor muscular, o sea, como una gripe, dolores articulares, náuseas, vómitos, y que no tenga manifestaciones de anginas, o sea, dolor de garganta, o que no tenga resfrío, o sea, secreciones nasales, o tos o catarro, o sea, una gripe sin resfrío, ni tos, ni catarro, eso es un síndrome febril agudo inespecífico y se debe consultar de inmediato. Porque se hacen análisis de sangre, además de examinar al paciente, que es lo más importante, se hacen análisis de sangre que nos pueden ir orientando hacia qué tipo de enfermedad puede ser la que origina este síndrome. O si es un dengue, que también depende de la epidemiología. ¿Qué quiere decir esto? Si estuvo viajando en zonas donde sí hay circulación de dengue o no, o si estuvo en contacto o compartiendo en su casa con alguien que venía de zona específica de circulación de virus de dengue. Bueno, todo esto influye, más los análisis y el examen físico para saber si la persona tiene o no dengue, o se siguen estudiando algunas otras enfermedades que están dentro de este síndrome inespecífico. Silvio, en este sentido, con las medidas de prevención que se inician desde la casa, también el pedido, como se dice, de tener todo ordenado, mantener el pasto corto. Desde el municipio también se trabaja en los espacios públicos para mantener la ciudad en estas condiciones. Sí, todo lo que sea, digamos, municipal, los espacios verdes, plazas, eso se trabaja desde el municipio tratando de mantenerlos. Y después, bueno, viene la otra medida de prevención, que es un paliativo también, que es la fumigación, que eso, si bien armamos un cronograma semana a semana, después depende mucho de las condiciones ambientales, de la presencia del insecto, por ejemplo, un día como hoy, si ahí esté viento la noche, no vamos a fumigar. Por ahí la tenemos programada para esta noche, pero se levanta un viento importante y ahí no sería efectiva la aplicación. Entonces tenemos que ir viendo un montón de detalles, de que haya mucha presencia también del mosquito, porque esto, como lo repito todos los años, es un paliativo. Tenemos una máquina de ultra bajo volumen que lo que hace es mantener la gota la mayor cantidad de tiempo posible en el aire, y el producto que utilizamos, que es el único producto autorizado por el ANMAT, que es un insecticida, es un producto de contacto, entonces tiene que tocar la mayor cantidad posible de mosquitos, por eso tiene que estar el insecto activo en el aire. Y eso pasa cuando recién empieza a caer el sol y empieza a anochecer.
es cuanto más presencia del insecto hay, lo mismo que a las primeras horas de la mañana. ¿En algún momento desde el municipio se recurría a algún tipo de multa a aquellos vecinos que no mantenían los baldíos o sus frentes, digamos, en condiciones? ¿Esto se sigue analizando, se sigue teniendo en cuenta, se va a revisar o cómo es el estado de los terrenos? No, desde Medio Ambiente se sigue realizando, se siguen haciendo las inspecciones, las intimaciones, se le da un plazo para que la gente lo corte y bueno, después sí, lamentablemente hay una multa para aquel que no cumpla y en ese sentido, porque convengamos que el recurso del municipio siempre es escaso, nunca se llega a tener ni el recurso humano ni la maquinaria para hacer todo Villegas y todos los pueblos, o sea, mantener todo, tanto los espacios públicos como los privados. Sería imposible, entonces por eso recurrimos a la buena voluntad de cada vecino de que mantengan su lugar. Pero sí, se siguen haciendo las intimaciones correspondientes y el vecino, más que nada el que tenga un terreno que lo tiene por una cuestión inmobiliaria, una cuestión de inversión, de mantenerlo limpio. Eso es lo único que le pedimos, que el mosquito, si bien se cría en el agua, pero después las formas de protegerse, de guarecerse, es en los pastos altos. Entonces, ahí sacándole su lugar su ambiente, digamos, empezamos también a tener menos cantidad. Se trata de generar conciencia, ¿no?, en cuanto a los vecinos para que mantengan estas cuestiones en orden y también en cuanto a cada uno que sepa reconocer que si tiene alguno de los síntomas de dengue, Silvina, ¿no? Sí. Tratamos, mejor dicho, de informar eso, de ser conscientes que esto puede afectar realmente, seriamente a otras personas. Sí, y fundamentalmente puede afectar seriamente la salud, porque yo te hablé de cómo se vigila y cómo empieza, que por ahí uno puede subestimar y decir, ay, tengo una gripe, pero se puede transformar en un dengue grave y hemorrágico causando alta mortalidad. El dengue puede causar muerte. Sí, por eso es la preocupación. Además es una enfermedad viral y como gran parte de las enfermedades virales no hay tratamiento específico. Por eso es fundamental la prevención. Y bueno, hablamos de prevenir todo lo que es peridomiciliario, que hizo referencia Silvio. A mí me correspondería reforzar todo lo que hay que hacer dentro de la casa y todo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dentro de los hogares, el mosquito puede vivir en las rejillas del baño, o sea que hay que tratar de ponerles una red metálica a las rejillas para que el mosquito, si se cría ahí, no pueda ingresar al domicilio. Tratar de tener mosquiteros, si no hay mosquiteros, poner tules o tejidos en las ventanas o en las puertas para evitar que el mosquito ingrese en el domicilio. Usar repelentes y renovarlos cada 2 o 3 horas si uno va a estar al aire libre. En los menores de 6 meses no se puede usar repelente, así que fundamental tratar de que estén protegidos por tules. Las personas que trabajan al aire libre, bueno, reitero el tema del repelente, ropas livianas, claras y que cubran la mayor parte de la ropa, del cuerpo. Y después también recordar que en las canaletas, también que son lugares donde se acumula agua, tratar de cada tanto cepillar las paredes de las canaletas, cambiar el agua de los recipientes donde beben las mascotas todos los días o cada 3 días y cepillar las paredes, porque ahí es donde dijimos que se depositan los huevos, clorar el agua de las piletas de lona, las piletas que cada uno tenga en su casa, y fundamentalmente dentro de la casa no dejar recipientes como por ejemplo floreros o jarras con agua sin tapar, porque dijimos que también es un mosquito que habita dentro de nuestro domicilio y bueno, y ahí puede generar, depositar sus huevos y acordarse que en 6 días ya tenemos el mosquito adulto y muchas veces, según las condiciones climáticas de calor y humedad y demás, puede desarrollarse antes de los 6 días. Silvio, por último preguntar si hay alguna zona específica de Villegas o del partido que tenga más
que se haya identificado más mosquitos o de tipo Aedes? No, que hayamos identificado específicamente, no. Sí. Está repartido Pero, en todos lados. Sí. pero sabemos que es más que todo de características urbanas, Claro. por eso se le dice mosquito mascota, y porque tiene poca, o sea, tiene periodos cortos de vuelo, no supera los 100 metros. Sí, 200 metros a lo sumo es donde más llega, sí. Sí, es un mosquito más que todo urbano, porque además sumale los cortos periodos de vuelo a los animales que, bueno, los depredadores que hay en el campo, que son fundamentales para evitar la proliferación de no solo de estos mosquitos, sino de la mayoría de los mosquitos y otros insectos. Así que bueno, a cuidar las lechuzas, los sapos. Sí, fundamental, sí. Porque la verdad que nos ayudan un montón en esto de prevenir, ¿no? Silvio, ¿algo más para destacar en este sentido? Las medidas de prevención, la toma de conciencia y sumar para... Eso, como siempre digo, es un problema de todos tenemos que hacernos cargo. Nosotros podemos llegar hasta cierto lugar, dentro de las casas ya no, entonces es un poco la concientización de cada uno de cómo tiene que hacer las cosas. Estamos también para asesorar cualquier duda o consulta que necesite alguna persona, dirigirse a la Secretaría de Medio Ambiente, que ahí lo vamos a asesorar. Los teléfonos son 420-040 y 043, perdón, y 414-487 un celular. Ahí, mientras podamos ayudarlos, los vamos a asesorar. Y déjame también decirte con respecto a este tema, Gabriel, que en breve vamos a iniciar o vamos a retomar lo que son las mesas de zoonosis, en donde participan diferentes áreas del municipio y van a participar diferentes instituciones relacionadas al tema, ya sea Círculo de Veterinarios, INTA, las instituciones del agro, y todas las áreas, salud, medio ambiente, producción, todas las áreas del municipio que tengan que ver con el tema. La idea es hacerlas, nunca se ha podido tener continuidad con estas mesas, la idea es hacer un encuentro mensual donde se planteen algunas de estas enfermedades para tratarlas más exhaustivamente y llevar después tarea para el hogar para cada institución, y que este año lo que estábamos planteando es no hacer solamente o no ser la punta de lanza desde el municipio, si bien hay que aportar y apoyar y todo, sino que cada institución también se haga responsable de esa mesa, que en cada mes pueda aportar, pueda poner su institución también para hacerla en diferentes lugares y armar un cronograma de acuerdo a lo que le parezca que se deba tratar en el momento. En este caso, la primera, ya vas a tener más información, pero va a ser el 17 de enero. Desde enero. Sí, ya va a empezar desde enero, una vez mensual. Se va a tratar justamente este tema que estamos en época y estamos definiendo ahí qué otra zoonosis vamos a tratar. Y yo siempre digo, por ahí, no el total de las personas conocen qué es una zoonosis. Para decirlo simplemente, las zoonosis son enfermedades propias de los animales que se transmiten al hombre. Entonces, por eso la importancia en su caso de tratarlas, de estudiarlas y de tomar acciones concretas con ese tema. Más que nada teniendo en cuenta el medio ambiente en el que estamos conviviendo, ¿no? Justamente en nuestra zona. Sí. Doctora Riad, Silvio, muchísimas gracias por pasar por aquí por Tu Mañana Infinita, generando esta conciencia y pidiendo a todos los vecinos que cada uno haga su aporte y tenga conciencia justamente y recurra al hospital o a la Subsecretaría de Medio Ambiente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música, noticias, entrevistas en la radio de los clásicos.